Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Como siempre os recuerdo que para cualquier duda o consulta sobre este podcast, mi dirección de email es eusgomez@gmail.com. Bueno, y empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Esta semana os traigo un capítulo diferente al resto. No vamos a hablar de fondos de inversión, vamos a hablar de valores, pero de valores que debemos de tener en la vida, no de valores en términos de acciones, aunque veis que el nombre se llama fondos de inversión y valores, bueno, pero la palabra valores la podemos interpretar como valores, acciones de Telefónica, Google, o de valores que debemos de tener en la vida, y de eso va un poco el capítulo de hoy. Voy a tratar el término de valores, sobre todo en el término de cómo debemos comportarnos, de qué actitud debemos de tener en la vida para resolver los problemas diarios y cómo depende de nosotros más que de nadie externo el tener prosperidad. Bueno, como siempre, agradeceros y recordaros que le deis un like en la aplicación donde lo estéis escuchando, ya sea iBooks, Spotify 5 estrellas y demás, ¿de acuerdo? Bueno, siempre nos posiciona el podcast en las mayores posiciones y nos da mucha más visibilidad. También recordaros que siempre publico los viernes a las 3 de la tarde. Bien, pues ¿cómo podemos tener prosperidad en la vida? Pues mirad, lo que voy a hacer en esta ocasión es, una lectura de un libro, en este caso es el libro de La Buena Suerte, Claves de la Prosperidad, que está escrito por Alex Rovira y Fernando Trías de Bes. Y lo que voy a hacer es leer el libro e ir comentando un poco las diferentes cuestiones que se van tratando. Bueno, como habéis visto últimamente, siempre traigo lecturas de libros y en este caso, pues es una lectura de un libro, algo no directamente sobre inversiones, pero sí sobre la actitud que tenemos que tener en la vida. Bueno, lo primero, siempre me gusta cuando compro libros ponerle en la portada la fecha en la que lo he comprado y casuísticamente en este caso pues no lo tengo apuntado. Pero vamos, este libro yo creo que lo he comprado hace más de 10 años, o sea que tiene su tiempo. Es la sexta edición y bueno, voy a comenzar leyendo las primeras páginas del libro para luego ponerle en contexto y luego, pues iré haciendo un resumen con comentarios sobre el cuento que viene a posterior de la introducción, ¿vale? Terminaré con varias reglas que aparecen en el libro para tener buena suerte, porque el libro lo que habla es de la buena suerte. Y la diferencia entre la buena suerte y la suerte. Bueno, mirad, empezamos. Una hermosa tarde de primavera, Víctor, un hombre de aspecto elegante e informal, fue a sentarse al que era su banco preferido, del mayor parque de aquella gran ciudad. Allí se sentía en paz, aflojaba el nudo de la corbata y apoyaba los pies descalzos sobre una mullida alfombra de tréboles. A Víctor, que tenía 64 años y un pasado lleno de éxito, le gustaba aquel lugar. Pero esa tarde sería distinta de otras. Algo inesperado estaba a punto de ocurrir. Se acercaba al mismo banco con intención de sentarse otro hombre también en la sesentena. David tenía un andar cansado, tal vez abatido. Se intuía en él a alguien triste, aunque conservaba a su manera un cierto aire de dignidad. David lo estaba pasando bastante mal en esos momentos. De hecho, lo había pasado mal durante los últimos años. David se sentó junto a Víctor y sus miradas se cruzaron. Lo extraño fue que tanto uno como otro, los dos al mismo tiempo, pensaron que era un vínculo lo que los unía, algo conocido, muy lejano pero íntimamente familiar. ¿Tú eres Víctor?, preguntó David con precaución. ¿Y tú, David?, contestó Víctor, ya seguro de que reconocía en aquella persona a su amigo. No puede ser. No me lo creo, después de tanto tiempo. En ese instante se levantaron, se abrazaron y soltaron una sonora carcajada. Víctor y David habían sido amigos íntimos en la infancia, desde los 2 hasta los 10 años. Eran vecinos en el modesto barrio donde vivieron sus primeros años. Te he reconocido por esos inconfundibles ojos azules, le explicó Víctor, y yo a ti por esa mirada tan limpia y tan sincera que tenías hace 54 años. No ha cambiado en nada, le respondió David. Recordaron y compartieron entonces anécdotas de la infancia y recuperaron lugares y personajes que creían olvidados. Finalmente, Víctor, que distinguía en la expresión de su amigo una sombra de tristeza, le dijo: «Viejo amigo,
Cuéntame cómo te ha ido en esta vida. David se encogió de hombros y suspiró. Hijo, mi vida ha sido un conjunto de despropósitos. ¿Por qué? Recordarás que mi familia dejó el barrio en el que éramos vecinos cuando yo tenía 10 años, que desaparecimos un día y nunca más se supo de nosotros. Resulta que mi padre heredó una inmensa fortuna de un tío lejano que no tenía descendencia. Nos fuimos sin decir nada a nadie. Mis padres no quisieron que se supiera que la suerte nos había favorecido. Cambiamos de hogar, de coche, de vecinos, de amigos. En ese momento tú y yo perdimos el contacto. Así que fue por eso, exclamó Víctor. Siempre nos preguntamos qué os había pasado. ¿Tanta fortuna recibisteis? Sí. Además, una parte importante de lo recibido en herencia fue una gran empresa textil en pleno funcionamiento y con abundantes beneficios. Mi padre la hizo incluso crecer más. Cuando murió yo me ocupé de ella, pero tuve muy mala suerte. Todo fue en mi contra, explicó David. ¿Qué pasó? Durante mucho tiempo no cambié nada, pues las cosas iban más o menos bien, pero de pronto empezaron a aparecer competidores por todas partes y las ventas bajaron. Nuestro producto era el mejor, así que yo tenía la esperanza de que los clientes se dieran cuenta de que nuestros competidores no ofrecían la misma calidad, pero los clientes no entienden de telas. Si de verdad hubieran sabido, se habrían dado cuenta. Así que se lanzaron a por los productos de las nuevas marcas que iban saliendo al mercado. David tomó aliento. Recordar todo aquello no era agradable. Víctor permanecía en silencio sin saber qué decir. Perdí mucho dinero, pero la empresa estaba aún saneada. Intenté reducir los costes, tanto como pude, pero cuanto más lo hacía, más bajaban las ventas. Estuve a punto de crear una marca propia, pero no me atreví. El mercado pedía marcas extranjeras. Eso me puso en el límite. Como último recurso pensé en abrir una cadena de tiendas propias. Tardé en decidirme y cuando lo hice no pude hacer frente al coste de los locales, pues las ventas no lo cubrían. Empecé a fallar en mis pagos, así que tuve que responder con los activos, la fábrica, mis tierras, mi casa, todas mis propiedades. Lo tuve todo en mi mano, tuve todo lo que quise y lo perdí. La suerte nunca me acompañó. ¿Qué hiciste entonces?, preguntó Víctor. Nada. No sabía qué podía hacer. Todas las personas que antes me habían alabado ahora me daban la espalda. Anduve entre un empleo y otro, pero no me adapté y no supieron entenderme. Llegó incluso un momento en que pasé hambre. He sobrevivido durante más de 15 años como he podido, ganándome la vida con las propinas que obtengo haciendo recados, incluso recibiendo ayuda de buena gente que me conoce en el barrio en el que ahora vivo. La mala suerte siempre ha estado conmigo. David no tenía ganas de seguir hablando, así que le preguntó a su amigo de la infancia. ¿Y a ti? ¿Cómo te ha ido en la vida? ¿Has tenido suerte? Víctor esbozó una sonrisa. Como recordarás, mis padres eran pobres, más pobres que los tuyos cuando vivíais en el barrio. Mis orígenes son más que humildes, lo sabes bien, son precarios. Muchas noches no teníamos que comer. A veces incluso tu madre nos traía algo porque sabía que en casa las cosas iban mal. Como también sabes, no pude ir al colegio, así que estudié en la Universidad de la Vida. Empecé a trabajar con 10 años, precisamente poco tiempo después de que tu familia y tú desaparecierais misteriosamente. Empecé lavando coches, después trabajé en un hotel de botones. Más tarde subí de categoría y trabajé como portero de varios hoteles de 5 estrellas, hasta que a los 22 años me di cuenta de que yo podía tener suerte, si me lo proponía. ¿Cómo lo hiciste?, le preguntó David, con un tono de mezcla de curiosidad y escepticismo. Adquirí un pequeño taller que estaba a punto de cerrar. Lo compré con un crédito y con todos los ahorros de que disponía. Era un taller que fabricaba bolsos de piel. Yo había visto todo tipo de bolsos en restaurantes y en lujosos hoteles en los que trabajé. Así que sabía lo que les gustaba a las personas con dinero. No tenía más que fabricar lo que tantas veces había visto llevar cuando trabajaba como mozo. Al principio yo mismo me ocupaba tanto de fabricar como de salir a vender. Trabajé por las noches y los fines de semana. El primer año fue muy bien, pero reinvertí todo lo que gané en comprar más género y en viajar por todo el país para averiguar qué se fabricaba en todas partes. Necesitaba saber más que nadie sobre bolsos de piel. Aprendí mucho visitando tiendas. Preguntaba a todo el que veía con un bolso qué le gustaba y qué le disgustaba del suyo. Víctor recordaba con pasión aquellos primeros años. Continuó. Las ventas fueron creciendo. Durante 10 años reinvertí todo lo que gané. Busqué oportunidades allí donde pensé que podía verlas. Modifiqué cada año los modelos de mis bolsos, que más se vendían. Nunca fueron iguales. Nunca dejé un problema del taller para el día siguiente. Intenté ser la causa de todo lo que acontecía a mi alrededor. Fui adquiriendo un taller tras otro. Luego llegaron las fábricas. Finalmente conseguí crear un próspero negocio. La verdad es que no fue sencillo, pero el resultado supera lo que imaginaba cuando empecé. David le interrumpió en ese punto y matizó la última apreciación.
¿No será en realidad que tuviste mucha suerte? ¿Eso crees? ¿Realmente crees que solo tuve suerte?, exclamó Víctor sorprendido. No, no he querido molestarte ni menospreciarte, explicó con un hilo de voz David, pero resulta difícil creer que tú solo eres el motivo de tus éxitos. La suerte sonríe a quien el destino caprichosamente escoge. A ti te sonrió y a mí no. Eso es todo, viejo amigo. Víctor se quedó pensativo. Al cabo de un tiempo le contestó: mira, yo no heredé ninguna gran fortuna, pero recibí algo mucho mejor de mi abuelo. ¿Conoces la diferencia entre la suerte y la buena suerte, con mayúsculas? No la conozco, contestó David, sin mostrar interés. Aprendí la diferencia entre la suerte y la buena suerte, con un cuento que me explicaba mi abuelo cuando vivía con nosotros. A menudo he pensado y aún sigo pensando que ese cuento cambió mi vida. Me ha acompañado en momentos de miedo, de duda, de incertidumbre, de confusión y también en momentos de alegría, felicidad, gratitud. Gracias a este cuento decidí comprar el taller con el fruto de 6 años de esfuerzo apasionado y de ahorro. Fue también este cuento el detonante de otras muchas decisiones que luego se han revelado cruciales en mi vida. Víctor siguió hablando mientras David, con la cabeza hundida entre los hombros, dirigía la mirada al suelo. Quizás a los 64 años uno ya no está para cuentos, pero nunca es tarde para oír algo que puede ser útil. Como dice el refrán, mientras hay vida hay esperanza. Si los deseas, puedo explicártelo. David guardaba silencio, así que Víctor prosiguió. Es un cuento que ha ayudado a muchas personas, y no solamente a gente del mundo de los negocios, también a emprendedores y a profesionales de todos los campos. Las personas que aprenden y asumen la diferencia entre la suerte a secas y la buena suerte han obtenido excelentes resultados en sus trabajos, en las empresas en las que trabajaban. A otros les ha servido incluso para cultivar su amor. Ha servido también a deportistas, a artistas, a científicos e investigadores. Y te lo digo porque lo he observado de primera mano. Tengo ya 64 años y soy testigo del efecto de la leyenda en muchas de esas personas. David se incorporó y habló, quizá movido por la curiosidad. De acuerdo, dime, ¿cuál es la diferencia entre la suerte y la buena suerte? Víctor meditó antes de contestar. Cuando vuestra familia recibió la herencia, tuvisteis suerte, pero esa suerte no depende de uno. Por eso tampoco dura demasiado. Solo tuvisteis algo de suerte y esa es la razón de que ahora no tengas nada. Yo, en cambio, me dediqué a crear suerte. La suerte a secas no depende de ti. La buena suerte solo depende de ti. Esta última es la verdadera. Mucho me temo que la primera no existe. David no daba crédito a lo que oía. ¿Me estás diciendo que la suerte no existe? De acuerdo. Digamos que sí existe, pero es tan improbable que resulte vano esperar a que te alcance precisamente a ti, a cualquiera. Y si al fin llega, no dura demasiado, es pasajera. ¿Sabías que casi el 90% de las personas a las que les ha tocado la lotería no han tardado más de 10 años en arruinarse o en volver a estar como antes estaban? En cambio, la buena suerte es posible siempre que te lo propongas. Por eso se llama buena suerte, porque es la buena, la de verdad. ¿Por qué es la de verdad? ¿Cuál es la diferencia?, insistió David. Empezaba a sentirse muy intrigado por las palabras de su amigo. ¿Quieres oír el cuento? David dudó unos instantes. Al fin y al cabo, aunque no podía volver atrás, no perdía nada por escuchar. Además, le resultaba agradable que su mejor amigo de la infancia le contase con 64 años un cuento. Y no solo eso. Hacía demasiado tiempo que nadie le contaba algo, como si fuese un niño. De acuerdo, cuéntamelo, accedió por fin. Y ahora voy a hacer un relato del cuento. El cuento es La leyenda del trébol mágico. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar también leyendo y luego ya vamos a ir haciendo diferentes comentarios. Bueno, se llama el cuento El reto de Merlín, ¿vale? Hace mucho tiempo, en un reino muy lejano, un mago llamado Merlín reunió a todos los caballeros del lugar en los jardines del castillo real y les dijo: hace tiempo que muchos de vosotros me pedís un reto. Algunos me habéis sugerido que organice un torneo entre todos los caballeros del reino. Otros habéis pedido que organice un concurso de destreza con la lanza y la espada. Sin embargo, voy a proponeros un reto diferente. La expectación entre los caballeros era máxima. Merlín continuó: he sabido que en nuestro reino, en un plazo de 7 noches, nacerá un trébol mágico. Hubo entonces un revuelo, murmullos y exclamaciones entre los presentes. Algunos ya sabían a qué se refería, otros no. Merlín puso orden. Calma, calma. Dejadme que os explique qué es el trébol mágico. Es un trébol de 4 hojas, único, que proporciona al que lo posee un poder también único. La suerte sin límites de tiempo ni límite de ámbito. Proporciona suerte en el combate, suerte en el comercio, suerte en el amor, suerte en las riquezas, suerte ilimitada.
Los caballeros hablaban y hablaban entre ellos con gran excitación. Todos querían encontrar el trébol mágico de 4 hojas. Incluso algunos se pusieron en pie, lanzaron gritos de victoria e invocaron a los dioses. De nuevo Merlín aplacó los murmullos y tomó la palabra. Silencio. Aún no os lo he dicho todo. El trébol mágico de 4 hojas nacerá en el bosque encantado, más allá de las 12 colinas, detrás del valle del olvido. No sé en qué rincón será, pero nacerá en algún lugar del bosque. Aquella excitación inicial se vino abajo. Primero se hizo el silencio y a continuación los suspiros de desánimo resonaron por los jardines del castillo. Y es que el bosque encantado era tan extenso como la parte del reino que estaba habitada. Se trataba de miles y miles de hectáreas de espeso bosque. ¿Cómo encontrar un minúsculo trébol de 4 hojas en tan extenso lugar? Hubiera sido 100.000 veces mejor buscar una aguja en un pajar. Por lo menos esto sería un reto posible. Ante la dificultad de la empresa, la mayoría de los caballeros abandonaron el castillo real, mascullando quejidos de protesta y dirigiendo miradas de desaprobación a Merlín cuando pasaban junto a él. «Avísame cuando tengas algún reto que se pueda alcanzar», le decía uno. «Si hubiera sabido que se trataba de algo así, no me hubiera molestado en venir», añadía otro. «Vaya reto. ¿Por qué no nos has enviado a un desierto a encontrar un grano de arena azul? Hubiera sido más fácil», le espetaba otro con sorna. Uno tras otro, todos los caballeros salieron del jardín, se dirigieron a las cuadras y montaron en sus caballos. Solo 2 se quedaron con Merlín. «¿Y bien?», preguntó entonces el mago. «¿Vosotros no os vais?». Uno de ellos se llamaba Not y llevaba una capa negra. Y respondió: «Sin duda es difícil, el bosque encantado es enorme, pero sé a quién preguntar. Creo que podré encontrar el trébol que dices. Yo iré a buscar el trébol mágico de 4 hojas. El trébol será para mí». El otro, que se llamaba Sid y llevaba una capa blanca, se mantuvo en silencio hasta que Merlín le dirigió una mirada explotadora. Entonces dijo: «Si tú dices que el trébol mágico de 4 hojas, el trébol de la suerte ilimitada, va a nacer en el bosque, significa que así será. Creo en tu palabra, por eso iré al bosque». Así pues, ambos caballeros partieron hacia el bosque encantado. Nock en su caballo negro, Sid en su caballo blanco. Ahora vamos a ir poniendo en contexto cómo actuaba el caballero con la capa blanca y el caballero con la capa negra. En general, el caballero de la capa negra trataba peor a quien se cruzaba en su camino, y ahora lo vamos a ir viendo. Ya fuese el gnomo, la secuoya, la reina de los árboles, Stone, la madre de las piedras, etc. Mientras que Sid, el caballero de la capa blanca, actuaba por un lado con más respeto a quien se encontraba y por otro lado con muchas menos prisas. En un momento dado, viendo las dificultades del problema, ambos se dieron por rendidos, pues creían que era literalmente imposible encontrar el trébol de 4 hojas. Pero el caballero de la capa blanca, Sid, llegó a la conclusión de que tenía que hacer lo correcto, y ahora vamos a ir viendo las conversaciones que mantenían cada uno de ellos. Mirad, esta es la clásica conversación que mantenía el caballero de la capa negra con quien se iba encontrando. En este caso se encontró con la secuoya, que era la reina de los árboles. Este es el comentario. Me han dicho que jamás ha crecido un solo trébol en el bosque encantado. Tú vives en el bosque desde que existe. Tú sabes todo lo que aquí pasa, porque hablas y has hablado con todos los árboles. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Es cierto que jamás ha crecido un trébol en este bosque? La secuoya se tomó su tiempo para contestar. Revisó su memoria de 1000 años. Buscó en cada uno de los 1000 anillos que conformaban su ancho tronco. Eso le tomó algo de tiempo. Los minutos pasaban y al caballero Not se impacienteó. «Vamos, contesta, tengo prisa», protestó. «Estoy pensando, estoy recordando. Eres impaciente como la mayoría de los humanos. Deberías de ser como los árboles, que tenemos mucha paciencia». Bueno, sigue comentando y pues por eso Not estaba tan abatido, se sentía víctima, se empezaba ya a sentir utilizado, engañado, se encontraba en una situación en la que no veía ninguna posibilidad de éxito. Digamos que estaba ya, pues vislumbrando en su subconsciente de que era una tarea prácticamente muy difícil o imposible. Mirad, más conversaciones que mantiene el caballero de la capa negra. Fue a ver a Stone, que es la madre de las piedras, y dice lo siguiente: «Durante el 6º día Not se dedicó a vagar apesadumbrado por el bosque encantado. Realmente no pensaba que fuera a encontrar ningún trébol, pero tampoco quería volver
al castillo real. Lo peor era una sensación que le deprimía enormemente. Estaba ya convencido de que él no tendría suerte en la vida. De lo contrario, ya había encontrado el trébol mágico. A no ser, claro está, que Merlin le hubiera engañado. No era extraño que Nod hiciera eso. Ese es un rasgo curioso de las personas que piensan que no tienen suerte. Buscan otras personas que le confirmen su forma de ver la vida. Ser víctima no le gusta a nadie, pero exime aparentemente y solo aparentemente de toda la responsabilidad de la desgracia. Bueno, seguimos y más conversaciones que mantiene Nock. En este caso fue a ver a la bruja y al búho, y que ya era la última noche. Dice así: la última noche podía haber transcurrido plácidamente, pero alguien quiso que no fuera así, para ninguno de los dos caballeros. Mientras Nod dormía, esperaba ansioso el momento del amanecer para regresar a su castillo. Un ruido le sobresaltó de tal manera que se levantó en un segundo y desenvainó su espada. Era el búho de la bruja Morgana. Se encontraba de pie junto a él, parcialmente iluminada por la lumbre del fuego que el caballero había encendido hacía un rato para superar el frío. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Ten cuidado. Mi espada está afilada. Guarda tu espada. He venido a hacer un trato contigo, Nod, caballero del caballo negro y de la capa negra. ¿Un trato? ¿Qué trato quieres hacer? No quiero tratos con brujas, y menos aún contigo, Morgana. Tienes muy mala fama. ¿Estás seguro? Es sobre un trébol de 4 hojas, dijo sutilmente la bruja Morgana, mientras mostraba sus negros diferentes, frotaba sus viejas manos de largas uñas y arrugaba su nariz aguileña y afilada en lo que pretendía ser una sonrisa amable. El caballero Nod envainó su espada y se inclinó hacia adelante. Hablemos, ¿qué sabes? Sé dónde nacerá el trébol mágico de 4 hojas. Vamos, rápido, dímelo, exigió impaciente Nod. Te lo diré si antes prometes cumplir tu parte del trato. ¿Y cuál es esa parte del trato que debo cumplir?, preguntó Nod de inmediato. Quiero que cuando encuentres a Merlin, lo mates con tu espada. ¿Cómo? ¿Por qué he de matar a Merlin? Porque él te ha engañado. Él sabe dónde nacerá el trébol mágico, al igual que yo lo sé. El pacto es muy claro. Yo te digo dónde encontrar el trébol mágico y tú matas a Merlin. Nod estaba tan desengañado y frustrado y tenía tantas ganas de tomarse la revancha y ser él quien hallara el trébol mágico que decidió aceptar. Eso no era extraño. Cuando una persona ya no tiene fe en que puede crear buena suerte, lo que hace es comprársela al primero que se la ofrece. De hecho, el que espera encontrar suerte cree que es algo fácil y que no requiere trabajo, y esto es lo que le estaba pasando a Nod. Pues seguimos. Más conversaciones, y ya el último día que Nod decidió volver al castillo, dice lo siguiente, y ya fue el reencuentro con Merlin. Nod cabalgó durante toda la noche de la 7ª jornada. Al llegar al castillo, su caballo negro tenía el lomo y los costados ensangrentados por los golpes de fusta y los frenéticos toques de espuelas. Pues como tenía prisa, había vuelto al castillo, pues digamos que a toda mecha, ¿vale? Tenía que llegar justo a tiempo para coger el trébol mágico, que suponía haber brotado en los jardines del castillo. Poco después, el pobre corcel moría de agotamiento. Nod decidió ir al verde y frondoso jardín del castillo, pues sabía que allí encontraría a Merlin. Cuando abrió la puerta que conducía al exterior, pudo observar a Merlin en el centro de su jardín, de pie firme y sereno, apoyado en su largo bastón, con el semblante serio. Pero el jardín no era ya un jardín, era un patio de losas. Durante las últimas 7 noches, los maestros de obra del castillo se habían dedicado a cubrir la tierra. A Nod le cayó la espada de la mano. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué has cubierto el jardín de losas?, le preguntó a Merlin. Porque si no, hubieras intentado matarme. No hubieras atendido a mis explicaciones. Era la única forma de convencerte de que aquí no había ningún trébol y de que la bruja te engañó. Yo, Merlin el mago, lo sé todo. Sabía que la bruja te vendería su suerte, la que casi nunca sucede. Sabía que vendrías aquí hasta aquí para matarme, y solo después de buscar horas y horas en el jardín te convencerías de que aquí no estaba el trébol mágico. Necesitaba disuadirte antes. No quería luchar vanamente contra ti. Nod empezó a darse cuenta de su error. Había elegido el camino fácil. Él siempre pensó que se merecía la suerte. En aquel preciso momento, en el jardín del castillo junto a Merlin, tomó conciencia de que estaba equivocado. Merlin prosiguió con sus explicaciones. Ahora ya lo sabes, el trébol mágico no está aquí. Nació hace unas horas en el bosque encantado, tal y como te prometí. Había suficientes tréboles mágicos también para ti. Pero te abandonaste a ti mismo. No creíste en ti. Es más, esperaste siempre que los demás te regalaran su suerte. Tu visión de esta empresa era demasiado limitada y carecía de la pasión, el entusiasmo, la entrega, la generosidad y la confianza necesarias para llegar a obtener
cuantos tréboles mágicos de la buena suerte hubieras querido. Not dio media vuelta y sin espada ni caballo anduvo hasta su castillo, donde permaneció en negra soledad por muy largo tiempo. Y ahora vamos a ver un poco cómo actuó Sid, el caballero de la capa blanca, en los diferentes entornos que se fue encontrando. Como veremos en las conversaciones que va manteniendo Sid, siempre trataba a todo el mundo con el que se encontraba con mucho respeto. Incluso tenía una fe bastante ciega en su forma de actuar y sabía que, bueno, que se hacía o por lo menos si hacía lo correcto, a lo mejor no lo llegaba a encontrar, pero por lo menos se quedaría tranquilo con su conciencia de que en todo momento estaba haciendo lo correcto. Bueno, dice lo siguiente. Bueno, he pasado muchas hojas y vamos a las relevantes. Dice, Sid se puso a dormir junto al espacio que había creado. Reflexionó sobre lo ocurrido y recordó lo que siempre le había dicho su maestro. La vida te devuelve lo que das. Los problemas de los demás son a menudo la mitad de tus soluciones. Si compartes, siempre ganas. Lo curioso es que Sid se percató de que cada vez le preocupaba menos que aquel fuera o no el lugar destinado a que naciera el trébol mágico. Había estado dando diferentes vueltas, preguntando a diferentes personas y también estaba en un momento dado pues viendo que era bastante efímero. Bueno, pero al final hizo, como vamos a ver ahora, pues un poco lo que debía hacer lo correcto por el bien del bosque. Dice lo siguiente. Tal vez debería sentirse un poco estúpido por trabajar tanto en una zona en la que probablemente el trébol no iba a nacer, pero no se sentía así. La certeza de que lo que debía restaba importancia al hecho de que hubiera tenido suerte o no con la elección del lugar. ¿Por qué? No lo sabía. Tal vez porque regar era lo que tocaba hacer después de arar y abonar la tierra. Hacía lo que tenía que hacer, ¿vale? Que era arar y abonar la tierra, bueno, para que en un momento dado se pudieran dar esas condiciones, pero vio que era muy difícil porque el bosque era tan grande, pero dijo, bueno, pues por aquí tengo que abrir un camino para que la tierra fluya, el agua fluya mejor. Por supuesto, él sabía que era muy poco probable que el sitio que había escogido para renovar la tierra y regarla fuera justamente el elegido para que brotara el trébol mágico de 4 hojas. Pero ya sabía 2 razones por las que no había nacido nunca tréboles en el bosque, y al día siguiente sabría más. De eso estaba seguro. Bueno. Más conversaciones de Sid, del caballero de la capa blanca. Cuando fue a ver a la Secuoya, la reina de los árboles, dijo, distinguida Secuoya, reina de los árboles, ¿puedes hablar? No obtuvo respuesta el caballero. Sid insistió, respetada y venerada Secuoya, reina de los árboles. Si no estás demasiado fatigada, quisiera hacerte una pregunta, aunque si lo prefieres puedo volver en otro momento. Lo cierto es que la Secuoya había decidido no contestar a otro de aquellos arrogantes caballeros que, impacientes, le hacían preguntas. Pero pronto vio que Sid no era un impaciente, ni un caballero arrogante. Por la amabilidad de sus palabras y por su respetuoso gesto de inclinación de cabeza con la rodilla apoyada en el suelo, dedujo que era distinto. Cuando Sid estaba a punto de marcharse, la Secuoya lo llamó y dijo, espera, solo una pregunta más, te lo ruego. Tú que eres la reina de los árboles, ¿me permites eliminar algunas ramas de alguno de tus súbditos? ¿Tengo tu permiso? La Secuoya contestó, no hace falta mi permiso, solamente tienes que eliminar las ramas muertas y las hojas secas. Nunca nadie en este bosque se ha dedicado a despejar las copas de los árboles. Nadie jamás ha podado nuestras ramas. Por eso no hay luz en el bosque. Sus habitantes son muy vagos. Siempre dejan sus obligaciones para mañana. Si dedicas un poco de tiempo, obtendrás luz y sombra por igual bajo cualquier árbol. Bastará con que quites las hojas y las ramas muertas. No necesitas mi permiso. Cualquier árbol al que hagas eso estará encantado. Seguimos y dice lo siguiente. De pronto recordó lo que le había dicho la Secuoya. No lo dejes para mañana. Sí recordó también uno de los consejos que siempre le había ido mejor. Actúa y no postergues. Era cierto que no había nada más que hacer y que tenía todo el día siguiente para eliminar ramas, pero si lo hacía en aquel momento, dispondría de un día más, y disponer de un día más podía ser útil. Así pues aprovechó las pocas horas de luz que le quedaban para podar las ramas. Bueno,
Sid se sentía muy contento. Curiosamente ya no le preocupaba que el lugar que había escogido para renovar la tierra, canalizar el agua y limpiar las ramas fuera el elegido, ¿no? Para que justamente naciera en él el trébol mágico de 4 hojas. Ahora ya sabía todo lo que precisaba un trébol para arraigar y lo había hecho. ¿A qué dedicaría el día siguiente? Tal vez hubiera algo que aparentemente no fuera necesario, pero sí imprescindible. Sintió que disfrutaba con lo que estaba haciendo, que se divertía, que se apasionaba y que todo aquello tenía un sentido, fuera cual fuese el resultado final. No podía explicarlo, pero cuanto más sabía acerca de cómo crear las condiciones para que naciera un trébol mágico, menos le preocupaba si el suyo sería el lugar elegido por el trébol para crecer. Por fin oscureció, solamente ya quedaban 2 noches. Bueno, ya estamos llegando a una de las últimas noches y el cuento dice lo siguiente. A la mañana siguiente Sid se levantó algo inquieto. Se sentó cerca de la tierra que había preparado y esperó. Pasaron las horas, pero nada ocurría. El día fue avanzando, pero seguía sin suceder nada. Sid pensó, bueno, en cualquier caso, he vivido apasionado estos días en el bosque encantado. He hecho lo que he creído que era correcto y necesario. En verdad, era muy difícil el coger el lugar exacto en el que se suponía debía brotar el trébol mágico de 4 hojas, el trébol de la suerte ilimitada. Pero de pronto ocurrió algo inesperado. En todas las partes del bosque empezaron a crecer tréboles de 4 hojas, en todas las partes, absolutamente en todos y en cada uno de los rincones del bosque. Solamente crecieron tréboles de 4 hojas, tréboles mágicos bajo los pies de Sid, porque él era el único en todo el reino que había creado las condiciones para que crecieran. Porque contrariamente a lo que muchos creen, la buena suerte no es algo que pase a pocos que no hacen nada. La buena suerte es aquello que nos puede pasar a todos si hacemos algo. Bueno, y este es el relato que le pasa cuando Sid llega ya al castillo a ver a Merlin. Al día siguiente Sid llegó a la ciudad. Lo primero que hizo fue ir al castillo para decirle a Merlin que había encontrado el trébol mágico, el trébol de la suerte ilimitada. Quería darles las gracias. Merlin, mira, y le mostró un puñado de tréboles de 4 hojas, tréboles de la buena suerte. Fíjate, no se trataba solo de un trébol mágico, hay tantos como quieras. Claro, Sid, porque si uno crea circunstancias puede generar tanta buena suerte como quiera, por eso la buena suerte es suerte ilimitada. Me gustaría darte las gracias de alguna forma. Merlin, a ti te lo debo. En absoluto, le respondió Merlin. Yo no hice nada, absolutamente nada. Tú decidiste ir al bosque encantado. Tú aceptaste el desafío entre cientos de caballeros. Tú optaste por renovar la tierra, a pesar de que te dijeron que nunca nacería un trébol en el bosque. Tú decidiste compartir tu suerte con la dama del lago. Tú decidiste perseverar y no postergar la limpieza de las ramas. Tú te diste cuenta de lo que era aparentemente innecesario pero imprescindible. Y comprendiste la importancia de quitar las piedras cuando parecía que ya lo habías hecho todo. Tú decidiste creer para ver. Tú creíste en lo que habías hecho, que aun cuando te dijeron que te podían vender la suerte. Y Merlin añadió, pero esto y lo más importante, Sid, tú decidiste no confiar en la casualidad para encontrar el trébol y preferiste crear las circunstancias para que él viniera a ti. Y sentenció, tú decidiste ser la causa de tu buena suerte. Bueno, y por fin el resumen del libro pues puede ser este que estamos comentando. Es decir, si tú creas las circunstancias propias para tener buena suerte, pues lo normal es que acabas consiguiéndola a lo largo del camino duro de la vida. No es algo que te vaya a pasar de un día para otro. Pero bueno, si creas las circunstancias, tratas a la gente con respeto, actúas en consecuencia, bueno, pues podrás ir por el camino correcto. Y vamos a acabar con unas cuantas frases de célebres, que también muchas personas están de acuerdo con esto de la buena suerte. Y dicen lo siguiente: el 90% del éxito se basa simplemente en insistir, y es de Woody Allen. La suerte favorece solo a la mente preparada, de Isaac Asimov. La suerte es el pretexto de los fracasados, Pablo Neruda. Creo muchísimo en la suerte y descubro que cuanto más trabajo, más suerte tengo, Stephen Leacock. Cuanto más practico, más suerte tengo, Gary Player. Nuestra suerte no se halla fuera de nosotros, sino en nosotros mismos y en nuestra voluntad, Julius Gross. De todos los medios que conducen a la suerte, los más seguros son la perseverancia y el trabajo, Marie E. Reyuard. Que la inspiración llegue no depende de mí. Lo único que yo puedo hacer es ocuparme de que me encuentre trabajando, Pablo Picasso. La suerte del genio es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, o sea, sudar.
Tú eres el motivo de que casi todo lo que te sucede. Niki Lauda. Solo aquellos que nadan esperan del azar son dueños del destino. Perdón, vamos a decirla correctamente. Solo aquellos que nada esperan del azar son dueños del destino. Matthew Arnold. Un optimista ve la oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Vale. Y también un decálogo con varias diferentes frases sobre la buena suerte. Dicen lo siguiente. Muchos son los que quieren tener buena suerte, pero pocos los que deciden ir a por ella. Tercera regla de la buena suerte. Si ahora no tienes buena suerte, tal vez sea porque las circunstancias son las de siempre. Para que la buena suerte llegue, es conveniente crear nuevas circunstancias. Siguiente regla. Preparar circunstancias para la buena suerte no significa buscar solo el propio beneficio. Crear circunstancias para que otros también ganen atrae la buena suerte. Si dejas para mañana la preparación de las circunstancias, la buena suerte quizá nunca llegue. Crear circunstancias requiere dar un primer paso. Dalo hoy. Aún bajo las circunstancias aparentemente necesarias, a veces la buena suerte no llega. Busca en los pequeños detalles circunstancias aparentemente innecesarias, pero imprescindibles. Nadie puede vender suerte. La buena suerte no se vende. Desconfía de los vendedores de suerte. Seguimos con otra regla. Cuando ya hayas creado todas las circunstancias, ten paciencia, no abandones, porque para que la buena suerte llegue, confía. Crear buena suerte es preparar las circunstancias a la oportunidad, pero la oportunidad no es cuestión de suerte o azar, siempre está ahí. Bueno, y con esto terminamos. Espero que os haya gustado este podcast, que bueno, como hemos visto es un poco diferente. Bueno, como siempre me despido de todos vosotros. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.